Es un placer tenerte aquí, es un honor estar conversando con quien fue secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Muchas gracias. ¿Cuántos años fuera de México? 15 años a cargo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de la OCDE. ¿Esto no te ha distanciado de México? No, al contrario. Yo venía un par de veces al año, pero además siempre estaba muy pendiente de todo lo que pasaba en México. Entregaba todos los informes sobre educación, sobre salud, sobre infraestructura, sobre agua y el informe económico que hacíamos cada 2 años. Y yo entregaba todos los informes sobre ciudades. E inclusive empezamos a trabajar con los estados, con Yucatán, con Chihuahua, con Tlaxcala, con Puebla, en fin, con varios de los estados, y se convirtieron ellos en clientes de la OCDE. Correcto, y eso te mantuvo en una cercanía con México. Siempre, y además ahora, constantemente pendientes de lo que pasaba en México. Y además, yo siempre pensé, sin ninguna cortapisa, que México, como era el país menos desarrollado de toda la OCDE, necesitaba acercarse. Si yo hubiera sido turco, si hubiera sido italiano, hubiera pensado exactamente lo mismo. Pero además era mexicano. Muy mexicano, tan mexicano que estás interesado en venir a competir para buscar una candidatura distinta de oposición a Morena y a lo que esto signifique en las próximas elecciones a la presidencia. Estás participando en este foro de Unidos, en donde han levantado la mano 12 o 13 personajes que quieren ser ellos y ellas candidatos independientes, bueno, no independientes, sino candidatos de oposición a la presidencia de la República. Es bien interesante el asunto, ¿no? Efectivamente, además se dio esta maravilla que fue el hecho de que hayamos ido todos de diferentes partidos, todos con la misma ambición de convertirnos en el candidato de la oposición, de la coalición. Es colorido, ¿no? Distinto. Sí, pero, y además, esa es la primera etapa, porque una vez que uno gana la nominación de ser el candidato de oposición, pues después tiene que enfrentarse a el gobierno, a quien ponga el gobierno como candidato en la elección presidencial propiamente dicha. Muy interesante. ¿Cómo le van a hacer? A ver, ¿dónde está? Está desdibujada la oposición, no hay claridad, se ríen los de Morena de ver a los de oposición, ¿dónde estás tú? Los ve dispersos, disímbolos, yo creo que se ríen, pero se ríen con una risa nerviosa. A ver. Porque yo lo que vi hoy y lo que vi ayer, que ya 2 días de foro, pero además lo que he visto cuando nos reunimos todos los representantes, nos convoca el Frente Cívico, nos convocan las organizaciones de la sociedad civil. ¿Claudio X González? Sí, Claudio también. Que no, es, pues ya estás hoy, al lado de la, de la enemistad. No. Pues, rotunda. El amigo Claudio, el amigo Guadalupe Acosta Naranjo, sí, Ciro Mayén, en fin, estamos hablando de líderes de la sociedad civil, de los cuales hay pues alrededor de 70, pero que además ellos mismos han hecho un esfuerzo por organizarse dentro de la propia sociedad civil. Y entonces están mostrándose como cúpulas, como sombrillas, digamos, ¿no?, de muchas organizaciones de la sociedad civil, lo cual los hace más efectivos. Ahora, esto no quiere decir que los partidos políticos se dejen de lado. Esto es para sumar al trabajo de los partidos políticos y a la sociedad civil. Pero es la primera vez que pasa. Es la primera vez en que la sociedad civil es trascendente, es importante para los procesos de elección y para la selección de un candidato de oposición. Ayer lo vimos. Porque es la primera vez que vimos a la sociedad civil ahí en este foro ayer. Es la primera vez que hacemos una que hay un esfuerzo de coalición para hacer oposición. No tenemos experiencia. Estamos aprendiendo conforme vamos avanzando. No hay tampoco una cultura de coaliciones. No hay una tradición de coaliciones en México.
Yo me pasé 15 años ahí en París, en la sede de la OCDE, en donde el tema de las coaliciones era de todos los días. Todos los días Sería cambiaba. la primera vez en la historia de este país que se forma un gobierno de coalición. Por supuesto. En caso de que llegara a ganar uno de ustedes. Por supuesto que sí, sería la primera vez. Pero además, las coaliciones son por definición mejores, son más estables, son más ordenadas. Las coaliciones no permiten ocurrencias, no permiten arbitrariedades, todo se tiene que discutir. Es una novedad para México. Por supuesto que es una novedad para México, porque en el pasado lo que hacíamos es que cada partido ponía un candidato y al final, pues, era el que ganaba, ¿no? El que tenía la mayoría, el que tenía más votos, era el que era el presidente de la República. Ahora es la primera vez y esto asegura varias cosas, pero lo más importante es, habría mucho mayor equilibrio legislativo, parlamentario, propiamente dicho. Y por otro lado, insisto, los procesos de toma de decisiones de una coalición son mucho más efectivos, más eficientes, más transparentes. Se evitan las arbitrariedades, se cometen menos errores. Pero más complicado conciliar. Te voy a poner lo que dice el presidente de la República. Toma más tiempo. Correcto. Pero también toma humildad, toma mucha inteligencia, toma mucho pragmatismo, mucho realismo. Sin embargo, al final, aunque se toma más tiempo, las decisiones son mejores. Ojalá alcance el tiempo, dirán ustedes, porque la percepción de la sociedad es que dónde está la oposición, la vemos dividida, la vemos frágil, no vemos algo serio, no conocemos cuál es el programa o la idea para la propuesta, para irnos con uno, con otra. En fin, te voy a poner lo que dijo el presidente de la República sobre este foro. ¿Lo ponemos al aire, por favor? Lo que quieren, pues, es detenernos porque quieren seguir robando, son muy corruptos, entonces están molestos porque ellos pensaban de que iba a ser más de lo mismo, de que iba a ser una simulación, entonces se están agrupando. Qué bueno, así ha sido la historia siempre. ¿Qué te parece, Ángel? Lo que está pasando en México es inédito, es muy emocionante, es muy importante y puede significar una etapa completamente diferente en la gobernabilidad del país, pero también para crear el futuro del país. Estamos hablando de que 3, ya, idealmente un cuarto partido, que se sume MC, que constituyan que no se una coalición. ¿No se va a sumar? No, bueno, yo estoy esperando que sí, yo estoy esperando que finalmente decidan que se van a sumar, pero yo te diría, lo más importante es que esta coalición, desde el punto de vista de la forma en que trabaja una coalición, no para ganar las elecciones. Esto, por supuesto, yo te diría, es indispensable unirse para tener alguna posibilidad de tener una mayoría legislativa y finalmente ganar la presidencia de la República. Pero además, estamos hablando de la calidad del gobierno. Insisto, ya no va a haber arbitrariedades, ya no va a haber tantos errores. ¿Por qué? Porque se discuten mucho más las cosas, se hablan mucho más las cosas y se consulta a la gente que más sabe y por lo tanto, se toman mejores decisiones. Te está preguntando alguien que nos escucha, Susana Chelwanzi, es del público, ¿de dónde es? No sé. En fin, nos dirán enseguida. ¿Cuál será el método de la coalición para seleccionar a un candidato de unidad a la presidencia de la República, o candidata? En este momento hay varias propuestas. Yo te diría que solo la sociedad civil tiene 3 o 4 propuestas diferentes.
se están consolidando esas propuestas. Se está haciendo una sola. Y eventualmente esto será un insumo para los partidos políticos. Porque finalmente estamos hablando de que la representación de la sociedad mexicana la tienen los partidos políticos, pero la sociedad civil va a jugar un papel fundamental. Porque está hasta aquí de los partidos políticos. No, pero no solo eso, no. Independientemente de que esté hasta donde sean los partidos políticos, está el chongo. Estamos hablando de un complemento. Estamos hablando de que no todo mundo tiene que asociarse en un partido político y tampoco no todo mundo tiene que asociarse en la sociedad civil. Puede optarse por los dos, pero juntos vamos a ir trabajando y estamos hablando de, otra vez, cuestiones inéditas. No conocemos muy bien todas las respuestas y tampoco, la estamos armando, conforme vamos avanzando. Y por otro lado, lo que sí sabemos es que el resultado va a ser mejor. ¿Hay tiempo? Sí hay tiempo. Tenemos que apurarnos, como dices tú, pues sí. Pero sí hay tiempo. Acuérdate, 3, 4 partidos idealmente estarán detrás de quien quiera que sea el candidato o la candidata de la oposición. Quiere decir que vamos a empezar prácticamente con equilibrios desde el punto de vista de la distribución legislativa, pero además con mucho mejor posibilidad de ganar la presidencia. José Ángel Gurría, el tiempo daría para hablar contigo muchísimo, pero desgraciadamente tenemos otros compromisos también. Te quiero agradecer muchísimo el que hayas venido a conocer estas instalaciones, que son tuyas, desde luego, y siempre serás bienvenido. Espectaculares, mil felicidades. Hace muchísimos años tuve la oportunidad de conocerte gracias a Ricardo Monreal. Cuando Ricardo Monreal era del PRI, imagínate de qué épocas, y tú eras secretario de Hacienda. ¿Y sabes cómo me presentó contigo? Me dijo, mira, Pepe, te presento al ángel de la dependencia. Porque eras el secretario de Hacienda que pedía préstamos. Es que eso lo inventó Rodolfo Hegevich, que era un funcionario, por cierto, de la administración entonces del presidente de la Madrid, era el subsecretario de Comercio, y él fue el que inventó eso. Él de repente decía que fue el propio presidente de la Madrid el que me decía así. Yo creo que era ocurrencia de él, pero no fue la oposición la que empezó con eso, con el mote ese, pero finalmente además renegociamos la deuda y ya nunca hemos vuelto la vista atrás. Ciertamente. Ya quedó resuelto el tema de la deuda, así es que del ángel de la dependencia me volví pues el ángel de la independencia. Muchas gracias, José Ángel. Gracias, que estés muy bien. Muchas gracias. Gusto de recibirte. Hasta luego. Hagamos una pausa muy breve, volvemos con usted. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.